Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa, café bien caliente con un poco de lluvia el día de hoy acá en la ciudad de Buenos Aires para hablar de algunos partidos que quedaban por allí pendientes de analizar, hacer una especie de postpartido rápida. Como podrán observar, no estoy en mi espacio habitual porque estoy arreglando algunas cosas en mi estudio, pero bueno, bienvenidos sean todos para abordar esta conversación acerca del partido de Ecuador-Marruecos, el partido Argentina-Mauritania, que tuve la oportunidad de estar en el estadio por primera vez viendo a la selección argentina, quizás en un contexto bastante raro, pero que también desnudó algunas cosas de la escaloneta que tiene muy preocupado a alguna gente acá en el país. Bueno, estuve allí, les voy a contar un poco la experiencia y lo que vi también en cancha. Coincido, desde ya les digo, con muchas de las preocupaciones que pueda tener el pueblo argentino con respecto al rendimiento de la selección. Vamos a hablar de Paraguay-Grecia también, que lo ganó la albirroja por la mínima, y también vamos a conversar acerca del buen partido entre Uruguay e Inglaterra, o Inglaterra-Uruguay, porque la celeste fue visitante, muchachos. Miren, empecemos con el tema Argentina-Mauritania. Me voy a tomar rápidamente un sorbito de café. Dios mío, esto está calentísimo. Mal partido del albiceleste. Con un primer tiempo que quizás mostraba una especie de relajación al entender que al frente estaba un rival que se encuentra por encima del ranking FIFA, por encima del puesto 100, por encima del puesto 110 inclusive, y que de hecho era un rival de esos que terminó consiguiendo la Federación Argentina porque se había caído la finalísima y prácticamente todos los equipos de todas las confederaciones estaban ya con agendas ocupadas. Entonces le había quedado libre un espacio a Mauritania, otro a Zambia, y evidentemente es un sueño para cualquiera de estas selecciones venir a jugar a Argentina. En el caso de Mauritania, fíjense cómo celebraron haber jugado en la Bombonera y haber marcado un gol. Argentina gana el partido 2-1, pero ya les decía, ¿no? El primer tiempo se vio quizás la relajación propia de un partido amistoso en donde no te tienes que exigir demasiado, donde tienes que evitar lesiones. La cancha estaba mojada porque estaba lloviendo. Yo estaba viendo el encuentro desde la parte más alta del sector sur, de la Popular Sur de la Bombonera, y bueno, nos cayó un montón de agua en ese espacio. Imagínense cómo estaba la cancha, ¿no? Entonces, bueno, los jugadores se estaban cuidando, evidentemente, pero al darse cuenta que el rival que tenían al frente, dirigido por un técnico español, por cierto, al ver que tenían criterio suficiente como para proponer peligro, como para atacar por las bandas y exigir en muchas ocasiones incluso hasta por el medio y quitarle por momentos la pelota argentina en algunos compases del partido, Argentina entendió que tenía que afrontar el resto del encuentro con un poco más de determinación. Bueno, consigue el primer gol producto de una llegada de Enzo Fernández al área, pisando el área muy bien, como él solo sabe hacer en esta selección argentina. Bueno, no es el único que lo sabe hacer, pero a lo que me refiero es un tipo que parte siendo 5 en la selección, juega armando las jugadas, se encuentra siempre en la base como un 5. Esa es la posición que le ha otorgado Scaloni con el paso de los años en el albiceleste, pero no por eso esto no significa que él no pueda pisar el área y ser un llegador que consiga goles de forma bastante recurrente con la selección argentina. Bueno, fue el caso el día de ayer. Y el segundo gol llega producto de, si me preguntan, el mejor jugador de la cancha, Nico Paz, que es una maravilla verlo relojear en el terreno de juego. Es realmente llamativo verlo en vivo. Me he cansado de ver jugadas de Nico Paz de este estilo en su liga, me he cansado de verlo en clips virales, pero verlo en cancha con mucho estilo, mucho porte, mucha elegancia y además con una capacidad técnica para marear al rival en ese relojeo, la verdad, impresionante. Muy buen partido de Nico Paz y sella todo con el gol que al final termina siendo el de la victoria, un gol de falta, una falta de esas tontas, verdes, que puede cometer un equipo de este estilo. Por cierto, verde también, en la forma como se uniforma y es representada hasta con su logo. Bueno, falta infantil y que deriva en una muy buena pegada de Nico Paz de zurda, gol inatajable para el arquero, ¿no? Muy cerca del borde del área. Ahora, después viene
la parte más preocupante, que es un segundo tiempo desastroso, siendo que tampoco es que el primer tiempo fue una maravilla. No fue una maravilla el primer tiempo. Y no fue una maravilla porque le ganaron bastante las espaldas a los laterales. La preocupación de Scaloni con respecto a los laterales debe seguir en ascenso. Tanto así que termina cambiando tanto a Acuña como a Nahuel Molina para el segundo tiempo. Los saca a los dos, es más, los saca al mismo tiempo. Y esto fue llamativo, Yo antes de ver los cambios pensé que iba a pasar a jugar con una línea de 3, pero, o sea, para seguir probando este esquema y mostrar la evidencia de su molestia, pero bueno, esa molestia por el rendimiento de los laterales la muestra de una forma incluso mucho más dura, sacando a los jugadores posición por posición. Y yo ahí dije, bueno, este tipo debe estar tremendamente desencantado de lo que vio en cancha, claro. Y desde el primer tiempo, los puntos más flojos en defensa, porque en ataque se sumaron muy bien, sobre todo Molina, de hecho tiene una asistencia, pero en defensa Molina y Acuña fueron desbordados varias veces. Es más, yo no alcancé a ver exactamente si fue el que cometió esa falta, Molina, o si fue alguno de los zagueros. No quiero apelar a la memoria, no vi después el resumen del partido, debo ser honesto, pero queda tan mal para la defensa argentina que en una de esas ganadas de espalda, o en unos de esas sobradas de los balones que mandaron con pase filtrado a los jugadores de Mauritania, imagínense ustedes que lo haga un equipo como Mauritania, bueno, termina cometiendo una falta uno de los defensores argentinos al límite de la tarjeta roja. Al límite, que en el estadio dijimos, varios al mismo tiempo dijimos, cuidado que no era roja. Claro, partido amistoso, no se sabía exactamente si era último hombre porque medio que acompañaban algunos jugadores también de la defensa argentina más o menos al mismo nivel. No se puede determinar que era acción manifiesta de gol, pero estuvo cerca la tarjeta roja. Y quedar tan expuesto con un rival de este nivel es llamativo cuando eres la selección campeona del mundo, estás jugando en la Bombonera y aunque sea un partido amistoso, ser local debería pesar como para ganar 5-0 para arriba. Respetando siempre al rival, pero entendiendo las diferencias enormes de plantel y entendiendo también que Argentina alineó bastantes titulares en este encuentro. Ahora, el segundo tiempo. Estoy hablando apenas de lo que se vio en el primer tiempo. Que de por sí fue negativo en algunos casos. Por cierto, Thiago Almada hizo un muy buen primer tiempo, en el segundo tiempo se vino abajo, se le veía muy cansado, errático en muchos pases. Lo propio con Cuti Romero, que había sido, si me preguntan, uno de los mejores jugadores del partido, hasta que en el segundo tiempo empieza a errar pases en salida y también se le notó bastante agotado y terminó siendo absorbido en ocasiones por ataques 2 contra 1 de un equipo rival que, repito, muchachos, es Mauritania. Pero en el segundo tiempo, muchachos, ya lo de Molina, lo de Acuña, que, repito, fueron cambiados, lo de McAllister también perdiendo muchas pelotas en salida, que, por cierto, eso también lo llevó a que fuera cambiado, lo de Almada, que perdió 3 o 4 balones importantes en el sector medio de la cancha, el hecho de que haya salido Nico Paz, que hizo cuando salieron Enzo Fernández, que por cierto Enzo también tuvo un muy buen partido, eso hay que decirlo, en muy buen primer tiempo. Para mí Enzo y Nico Paz y el Dibu Martínez fueron los mejores jugadores del partido. Miren lo que les digo, que el Dibu haya tenido que ser figura y tener que atajar hasta 3 pelotas importantes para evitar gol de un rival como Mauritania es llamativo, muchachos. Bueno, Nico Paz, Enzo Fernández, los mejores del encuentro definitivamente. Lo de Julián Álvarez en el partido no fue tan positivo tampoco, eso también hay que decirlo. Pero sí, o sea, en términos generales, y tampoco voy a andar demasiado en cómo funciona Argentina porque realmente es innecesario. El resultado lo dice por sí solo, un 2-1 contra Mauritania es un resultado bastante pobre, es decir, Argentina gana el primer tiempo 2-0 y lo pierde el segundo 1-0. Bueno, Scaloni dijo, no jugamos bien en ningún momento del partido y yo coincido. La diferencia la termina marcando un gol de pelota parada de Nico Paz. Y la verdad es que no me esperé
no me esperé un partido con ese funcionamiento tan pobre. El Dibu Martínez se vio tremendamente molesto. Dijo, menos mal que no jugamos la finalísima porque la hubiésemos perdido por goleada, y se le ve molesto. Se ve que hay una diferencia entre la forma en cómo él se siente actualmente en la selección y cómo se puedan sentir otros jugadores que pareciera que están más relajados frente al reto, y quizás este partido muy negativo haga que se sacudan un poco. Creo que esta es la parte positiva del encuentro tan cerrado, del resultado malo que tuvo Argentina, del mal funcionamiento. Esto puede hacer que los jugadores se prendan contra Zambia y a partir de allí entiendan que bueno, el Mundial está a la vuelta de la esquina y no pueden tener este rendimiento porque se van a venir quedando en octavos de final, y cuidado, no antes, o en 16avos. Pero sí, preocupa. Sí se nota que hay diferencias a la interna sobre varias cosas, y esto es llamativo. Miren que yo he puesto a Argentina como candidato número 1 a repetir, a ganar el Mundial, a nulo mufa, como dicen los argentinos, pero cuidado y no terminan teniendo razón algunos que creen, o algunos incluso que apuestan que Argentina se vaya pronto de la Copa del Mundo. Buen partido de Mauritania. Debo rescatar que también el rival hizo su juego. El rival también demostró que no venía a regalarse, que sí, al final pidieron camiseta, celebraron con el público, se mostraron contentos con la experiencia vivida. O sea, es el sueño de tu vida, básicamente, jugar en un contexto así. El técnico español, Ayrton, dijo, yo nunca había vivido algo así. Él fue jugador, dijo, yo jugué en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou, y esta es la primera vez que vivo algo similar. Entonces, dieron todo en este partido y se mostraron bastante resolutivos por algunos momentos. Repito, poniendo en aprieto a la selección argentina, triangulando, ganando en la mitad de la cancha, sumando pases, por momentos quitándole la pelota al campeón del mundo en su propia casa. Nefasto partido de Argentina, muchachos, vamos a decirlo así, pero Scaloni lo sabe, lo dijo, y creo que esto le viene bien, ¿no? La crítica puede significar un partido como aquel Arabia Saudita-Argentina, la Copa del Mundo, guardando evidentemente las distancias. Muy bien el 11, Magasa, el 29 Nom, el 7 Koita, de los mejores jugadores del partido para esta selección. Lefort con el gol, muy bien ahí cazando en el área, muy buen defensor también, hay que decirlo. Estuvo muy bien el central. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Entró Simeone, no me gustó su partido, también dubitativo. Creo que erra un poco al no despejar el balón en la jugada del gol. No le devolvía los pases a Messi. Por cierto, Messi en cancha, muchachos. Mira, hablé de todos menos de Messi, qué locura. Es que Messi entró en el segundo tiempo. Fue un sueño verlo por primera vez en cancha. Es uno de las metas deportivas que tenía, verlo alguna vez. Y créanme que ha sido imposible ir a partidos de la selección argentina con todo este boom después de la Copa del Mundo. Comprar una entrada era imposible, y esta era la única oportunidad que yo podía ver cercana de meterme en el estadio, y con quizás no el mejor contexto, el mejor rival, con una molestia muy grande porque con el tema de Chiqui Tapia y los partidos amistosos que ha conseguido y toda la polémica que hay alrededor de él, yo puedo entender la molestia que hay, pero bueno, yo no sé si va a tener otra oportunidad de ver a Messi antes de su retiro, y esta quizás fue esa oportunidad, y lo vi, y les puedo decir que sigue siendo, muchachos, de los mejores jugadores del equipo. Con toda y la edad, sigue siendo el tipo que te mete pases imposibles, que te mete pases filtrados, pases por arriba, pases por abajo, pases lloviditos, pases con ventaja, que hacía pared, que driblaba 2 y 3. Sí, no fue un partido espectacular, no marcó gol, pero es una maravilla ver al 10 en cancha. Es una maravilla. Muy pobre también el nivel de De Paul. Se le vio también muy errático, incluso no consiguió en varias oportunidades a Lionel. Lionel, por cierto, se tocaba la pierna, no sé si es la pierna derecha o la izquierda la que le vi tocarse, pero sí se llegó a tocar la pierna, una de las piernas. Y por ahí vi en redes sociales que estaban hablando de que se estaba masajeando el aductor. Ojalá no sea nada, creo que hay que cuidarlo de un desgaste excesivo. No les voy a decir que deban sentarlo contra Zambia, porque los que quieran ir a ese partido seguramente lo van a querer ver en unos minutos, como yo lo quise ver anoche, pero hay que cuidarlo a Lionel de cara a la Copa del Mundo. Bueno, entraron Gabriel Rojas,
Agustín Yay, Flaco López, que no tuvo tampoco un buen partido los minutos que estuvo. Tampoco Ezequiel Palacios, que falló también bastantes pases, mal partido, tampoco lució. No aprovecha las oportunidades, Franco, lamentablemente. Y Gabriel Rojas como uno de los laterales por Acuña. Eso con Argentina, Mauritania. ¿Ustedes cómo se sienten con respecto a este partido? ¿Quedaron contentos? ¿Quedaron conformes? Están muy preocupados. ¿Es contento y conforme quién va a quedar, muchachos? Están preocupados, supongo, ¿no? Déjenme ahí su mensaje en los comentarios. Ecuador contra Marruecos, muchachos. Muy buen partido de la selección ecuatoriana. Muy buen partido de Ecuador. Yo había pronosticado un empate a 0 por la característica de las dos defensas. Son dos defensas muy sólidas, de las dos mejores que vamos a tener en la Copa del Mundo. Marruecos, que se ha construido sobre la base de un sistema defensivo, aunque ahora tiene un nuevo técnico. Ya no es Regragui. Regragui, ustedes recordarán que ha renunciado hace poco y es actualmente Mohamed Ouhabi, que Ouhabi fue el técnico de la selección sub-20 campeona del mundo. Nada más y nada menos, que le ganó la final a Argentina justamente allá en Chile. Bueno, esta Marruecos se construye distinto, con un 4-2-3-1, con una propuesta ofensiva, una propuesta de construcción de juego, de propuesta hacia el ataque, muy del fútbol moderno. Se está rescatando poco a poco esa figura del 10, no tanto como enganche, pero sí como enlace creativo de cara al arco, o de conectar con los extremos y el delantero. Y estamos viendo muchos 4-2-3-1 en varias selecciones, no solamente sudamericanas, sino también europeas y africanas. Y este fue el caso de Marruecos. Y Ecuador también mostró una propuesta bastante ofensiva y fue bastante al ataque. Algo que ha tenido que resolver Ecuador es conseguir el gol por medio de otros jugadores que no sean Ener Valencia. Y ayer se da este 1-1, se da el empate, no 0-0 como yo pensaba que se podía dar, pero sí se terminó dando un empate, un partido bastante cerrado, pero que debo decir que Ecuador fue superior a Marruecos y se vio bastante bien, muchachos. Galíndez para un penalti, hay una invasión, es decir, para el penal Galíndez, marca uno de los jugadores marroquíes con rebote, pero se anula el gol de rebote por invasión de cancha. Esto permite que Ecuador siga 1-0. El primer gol lo marca John Yeboah, que lo hace a minuto 48, gol para Ecuador. Muy lindo gol, llegando tejiendo una jugada en donde utiliza de pivote a Plata. Pisa el área Yeboah, digamos que a Plata puede que se le haya ido el balón un poco largo en el control, porque Plata es un tipo que suele tomar el balón en el área, girar y buscar el remate. Pero acá se le da un poco largo el balón y termina funcionando como una especie de pared o como pivote de John Yeboah, que vuelve a pisar el área y le pega muy bien y hace que la pelota sea inalcanzable para el arquero. Y de esta manera termina llegando el 1-0. Después venía ese penal del cual les hablaba, que tapa Galíndez, esta cuestión de la jugada de invasión, se invalida el gol, y el gol llega sobre los minutos finales con el Ainawi. Ya con Ecuador un poco más hundida en defensa, cometiendo algunos errores, no rechazando a tiempo algunas pelotas, Ecuador termina concediendo el 1-1. Pero, muy honestamente, muchachos, yo acá debo decir que el partido, si lo ganaba Ecuador, no pasaba nada. No pasaba nada. Sí remató bastantes veces Marruecos, 12 en total, pero, a ver, digamos que solamente fueron 3 tiros a puerta. Ecuador remató 8 veces, 2 tiros a puerta. Pero yo noté más hundida en el primer tiempo a la selección marroquí. La vi muy metida en su arco y esto fue virtud de la selección ecuatoriana, que atacó y bastante, metió mucha gente en el arco rival. Repito, el gol de Ecuador llega de esta forma, sumando mucha gente en ataque, que creo que es algo que le había faltado a la selección de Becasese, y hacerlo contra un rival de complejidad muy alta, uno de esos top 10 para muchos a llegar lejos al Mundial. Demuestra que Ecuador también está en ese top. Yo tengo Ecuador en mi top 10 de selecciones que pueden llegar lejos en la Copa del Mundo. También la tengo a Marruecos, pero desde mi punto de vista creo que Marruecos está hoy en día un pasito detrás de lo que está la selección ecuatoriana,
que está bien trabajada en defensa, repito, que tiene un gran mediocampo con Moisés Caicedo, con Alan Franco, que tiene a Daniel Castillo como alternativa, pero que tiene problemas con el mediocampo ofensivo, que desde mi punto de vista ayer se vio bastante mejor, y que tiene un tema con el 9, que se le lesionó Campana, que el 9 titular sigue siendo en el Valencia, aunque en el Pachuca es suplente de Salomón Rondón, pero que aún así, a pesar de que no tiene demasiadas garantías del medio ofensivo hacia adelante, ayer resolvió. Y ayer vimos también una buena participación de Ener Valencia, que me parece que tuvo momentos de mucho desequilibrio, momentos de mucho protagonismo y que tuvo un partido bastante aceptable, el 9 de esta selección. De hecho, si me preguntan, para mí fue de los mejores. El mejor jugador del partido para mí ayer fue evidentemente Moisés Caicedo. Lo que pesa el muchacho en la mitad de la cancha no es secreto para nadie. Gran partido, controló todos los compases del encuentro, sobre todo en el primer tiempo fue bastante peligroso, ayudando en el ataque, combinándose con sus compañeros, metiendo pases importantes, siendo decisivo en ese factor de juego, pero también conteniendo como siempre ha sabido hacer. Y Yeboah, ¿no?, que lo voy a destacar, al igual que también Galíndez. Tuvo una muy buena Minda, con muy buena pegada. Qué lindo cuando Minda recorta y patea con tanta comba, estuvo muy cerca de hacer un golazo, un gol que ya él ha podido hacer, como por ejemplo en las eliminatorias contra, no sé, la selección boliviana. Me viene a la mente esa jugada. Hincapié, Pacho, Ordóñez, Franco. Ese fue Hincapié, Pacho y Ordóñez, ¿no? En esa línea de tres. Jugó Alan Franco también, Moisés Caicedo, Pedro Vite, ese fue el mediocampo, John Yeboah, Gonzalo Plata, Alan Minda y Ener Valencia y Galíndez en el arco. Así formó Ecuador contra una selección marroquí que tuvo a Bono en el arco, Hakimi, que fue el que dio la asistencia a El Ainaoui. Por cierto, cuando fueron a celebrar se chocaron cabeza con cabeza y se terminaron haciendo daños, rarísimo. Diop, Riyad, Mazraoui, Rimat, Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, además de El Ainaoui que estuvo por detrás de él, Ounahi El Sassouli, el jugador del Real Betis, y Saibiri como delantero. Buen equipo el de Marruecos, o sea, no se enfrentó a cualquier rival la selección ecuatoriana. Vamos a hablar rápidamente del Paraguay-Grecia, un encuentro que gana la selección paraguaya con muy buen partido de Julio Enciso. Sin embargo, si me preguntan, creo que no fue el mejor partido, por ejemplo, de Almirón. Creo que no se conectaron. Acá estoy buscando, perdónenme, que no los esté viendo frente a frente. Estoy buscando las alineaciones. A mí me parece que no se encontraron tanto Almirón y Enciso como en otras oportunidades. Lo gana por la mínima, 1-0. Con gol de Diego Gómez, de falta al borde del área, una falta tonta que comete la selección de Grecia. No puedes conceder una falta en ese sector de juego y no perdona, ¿no?, la pegada de Diego Gómez, que es brutal, es un tipo que le pega seco al balón con mucha precisión. Entonces, gol al minuto 52, acá estoy buscando, ¿no?, que no me sale en SofaScore, que es donde por lo general yo busco todo. Acá está. Paraguay con Oliveira, Gastón, que por cierto me gustó su partido. Las veces que tuvo que intervenir lo hizo bien. La primera tajada que tiene como titular en la selección paraguaya, la primera que hace, muy positiva, bien posicionado, bien paradito en ese sector de la arquería para impedir gol de Grecia. Benítez por derecha, Gómez Alderete, que tuvieron ahí algunas indecisiones y algunos malos rechaces, incluso hacia el medio, que generaron peligro en contra. Alonso por izquierda, Bobadilla, Romero y Gómez, ahí en una especie de tribote, con Gómez más adelantado, que sabemos que puede jugar, que no es 10 necesariamente, pero que te puede pisar el área en algunos momentos fungir como una especie de 10. O conector. Sanabria por derecha, Almirón y Enciso. Esos fueron Sanabria de 9, Almirón y Enciso como extremos, que también pueden interiorizar sin problema o cambiarse de banda. Buen partido de Enciso. O sea, Enciso sigue siendo ese tipo que cuando tiene la pelota es imparable. Por momentos se vio lentísima la selección de Grecia
y nada pudieron hacer contra la velocidad de Enciso, el desequilibrio, el regate que tiene este muchacho. Así que impecable. Pero bueno, repito, no contó con el apoyo de su partner eterno, Almirón, para esta clase de partidos. Creo que se tiene que conectar de mejor manera de cara al Mundial. A Sanabria tampoco lo vi demasiado seguro de cara al arco. Le costó el gol a la selección de Paraguay, pero también le costó, y esto es raro, porque la defensa me pareció que ayer no estaba concentrada. Yo a la defensa la vi ayer bastante desconectada, a los laterales los vi subiendo poco. No vi a estos laterales como Cáceres o como o Velázquez, que subieron bastante y mandaron muchos centros en las eliminatorias, hicieron bastante el 2 contra 1, por eso yo siento que Almirón y Encisos también se vieron muy poco respaldados para sumar volumen de ataque. Alonso tampoco subió demasiado, no se atrevió a mandar tantos centros en este partido, pero también virtud de Grecia, que empujó bastante hacia atrás a la selección paraguaya. Se vio muy defensiva Paraguay, perdió la pelota con Grecia, la mayoría de la posesión de balón la tuvo Grecia con 55%. Se vio muy defensiva la selección paraguaya contra un rival que históricamente ha sido una muralla defensiva, que tampoco es el rival de primero o segundo orden hoy en día en Europa. De hecho, queda eliminada de la Copa del Mundo Grecia. Yo entiendo que tiene una Eurocopa, que históricamente hemos podido verla en algunos mundiales, pero tiene varios años sin ir, y hoy en día no es una selección de primer nivel, muchachos. Entonces, es un buen resultado la victoria, pero hay cosas por corregir. De todas formas, yo creo que Alfaro es un tipo que construye su discurso y su confianza a partir de los resultados positivos. Es un tipo resultadista, es un técnico que no necesita tener mucho el balón para ganar partidos y que sabe defender muy bien sus resultados. Y tener el arco en cero contra un equipo europeo es positivo, pero creo que atacó de más la selección de Grecia a la selección de Paraguay. Y esto evidencia que quizás no se ganó tanto la batalla en el medio campo y que la defensa tiene que trabajar en evitar tener desconcentraciones y en que en el desconcierto no manden pelotas rechazadas al medio o que se duerman entregándole balones al rival en el área, como por ejemplo le pasó al Alderete en alguna oportunidad durante el partido. Vamos a analizar ya el último encuentro, que fue el Uruguay contra Inglaterra. Qué lindo partido. Conseguirse con un Inglaterra-Uruguay un día viernes es un marco hermoso, así sea un encuentro amistoso. Gol de White al 81, gol de Valverde al 90+4 de penal. El gol de White, un rebote tras una jugada de pelota detenida, que la pelota termina allí de carambola en el área, termina rematando uno de sus compañeros y White lo que hace es terminar de empujarla, ¿no? Al minuto 81, repito. Y que por cierto, White entró en el segundo tiempo, al minuto 69, por Tomori. Y bueno, cuando pensábamos que ya no había más, ya Uruguay le estaba costando llegar al área rival, se consigue con los cambios también Bielsa, esto hay que decirlo. Bielsa mete algunos cambios, entra Viñas y sumando bastante gente al ataque en una de las jugadas finales, Viñas termina recibiendo una falta justamente de White, del defensor que había marcado el gol empujando la pelota. Bueno, es héroe y villano. Héroe y villano porque el penal lo comete él. Y Valverde mete un golazo de penal, o sea, manda un trayazo al poste derecho del arquero inglés, inatajable, y bueno, y se va a celebrar con Darwin Núñez mandando a silenciar el estadio allá en Inglaterra. Es linda manera de terminar el encuentro, más allá de que sea un amistoso, obviamente. Oye, es de esas celebraciones, mira que la gente también jode mucho. O sea, yo vi por ahí un tuit que decía, ¿cómo vas a celebrar de esta forma un gol de partido amistoso tan ridículo? Y me he cansado de ver que por otro lado vemos tweets o mensajes de gente diciendo qué ridículo es esto de que ahora la gente mete gol y no celebra nunca, y celebran así como tiktokeros con el tema de aura y todo eso. Bueno, brother, o sea, tipo celebró porque le nació. Marcar un gol en ese contexto por tu selección demuestra amor propio y es un partido amistoso. Bueno, vayan preparándose porque se está calentando el mundial de a poquito. Y yo creo que estas cosas contribuyen, muchachos, siempre a revivir la pasión del fútbol. Muslera en el arco, Varela por derecha, Araujo, Oliveira,
Piquerés, que salió lesionado, le cayeron encima del tobillo, horrible, horrible. Ojalá no sea nada grave, creo que fue Madueque que le cae encima del tobillo, sale lesionado inmediatamente, sintió el dolor. Por ahí vi mucha gente criticando la patada que metió Araujo en un partido amistoso, pero pocos hablan de la patadota que le metieron a Piquerés, que después termina en un resbalón del jugador rival que le cae encima en su pie y lo lesiona. Bueno, Varela, Araujo, Oliveira, Piquerés, Canovio, Valverde, Ugarte, Araujo, Arrascaeta de 10, Aguirre de 9. El equipo que mete Bielsa en el terreno de juego en el primer tiempo resuelve y aguanta. No fue demasiado propositivo, tuvo una llegada de Canovio, pero te aguanta un primer tiempo contra una Inglaterra que quiso encimar, que quiso proponer y atacar con mucha gente, pero que le falta a Inglaterra resolución. O sea, es una Inglaterra que tiene la pelota, que la mueve de aquí a allá, que bascula, que llega, que pisa el área, pero que no remata. Y esto ya lo vimos en Qatar 2022. Esto tenemos tiempo ya viéndolo de la selección inglesa. No resuelven, no rematan, no tienen... o sea, la generación, miren, la cantidad de grandes ocasiones creadas fue de apenas 2. 2 para Inglaterra y una ocasión para Uruguay. Y hubo 5 tiros a puerta y 13 tiros totales. Para la cantidad de veces que te llega al área, la selección de Inglaterra son muy poquitos los tiros al final. Muy poquitos. Miren, toques en el área penal adversaria, 29 de Inglaterra. Y apenas 13 tiros. O sea, al final no terminan finalizando las jugadas los ingleses. Y bueno, Uruguay se plantó bien en defensa. Jugó con mucha intensidad de atrás y aguantó el resultado del primer tiempo, tampoco es que lo sufrió demasiado. En el segundo tiempo me parece que en los primeros minutos, los primeros 20 minutos sufre aún menos el partido, parecía tenerlo controlado y repito, ya después cuando Inglaterra busca con más intención el gol y sobre todo haciendo cambios y mandando centros al área, ahí fue cuando Uruguay se vio más dubitativa. Vi muy mal a Uruguay en las pelotas detenidas, vi muy mal a Uruguay en los centros, los vi bastante perdidos a la hora de defender y esto es un trabajo de dirección técnica, que hay un tema de coordinación y eso se tiene que trabajar. Y de hecho, de esa manera llega el gol. Pero así como los vi muy mal en defensa en ese sentido, virtud también de lograr lo mismo, pero al ataque, es decir, hacer que el rival se siente incómodo al ataque y por esa razón también mandando pelotas al área en los minutos finales es que llega el penal generado por Viñas, ¿no? Que es el jugador que entró, Fede y Federico Viñas que recibe esa falta de White. Bueno, 1-1, buen resultado para el equipo de Bielsa. ¿Qué cosas tiene la vida? Vienes de ser goleado 5-1 por Estados Unidos, que anda en muy buen momento, por cierto, pero vienes de ser goleado 5-1 con Estados Unidos y después vas a Inglaterra y empatas un partido. Yo decía, qué lindo es el fútbol porque es demasiado relativo. Pierdes 1-0 con Perú en Perú, no le puedes ganar ni a Venezuela ni a Bolivia de visita, aunque sabemos lo complicado que es jugar en Maturín y en el Alto. Pero después vas a Inglaterra y empatas un partido contra una de las candidatas al Mundial, siendo que tu selección ha sido despojada de esa candidatura al título por el mal momento que han vivido los jugadores con Bielsa y esa poca química que pareciera haber. Sirve anímicamente, sirve para la confianza. Ver celebrar a Valverde de esta forma con Núñez puede despertar algo en este equipo. Y Bielsa es un gran entrenador. O sea, más allá de que es un tipo que no consigue títulos, que es un tipo polémico, que es un tipo que tiene sus cosas, aunque es un tipazo también como ser humano, ¿no? Se nota que por algo hay tanta gente que lo respalda y lo quiere, pero Bielsa es un tremendísimo entrenador. Y sí, muchos creemos que Uruguay no le va a ir tan bien a la Copa del Mundo, en la Copa del Mundo, pero estos resultados te hacen dudar y bienvenido sea. Bienvenido sea. Ojalá sirva para que Uruguay se destape y calle muchas bocas en el Mundial 2026. Gracias por acompañarnos, muchachos, con un buen café, que ya se me está acabando. No sé si logran ver. Nos vemos. Chao.